Bienvenidos a una edición más de Centro Familiar Cristiano con los pastores Yendi y Mayrelis Phipps. Si te gustaría saber más de nuestro ministerio, visita nuestra página de web www.centrofamiliar.org. Nadando en contra de la corriente. Y es bien interesante porque el Señor nos dice en su palabra en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 y 16, no amen a el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria no proviene del Padre, sino del mundo. Y la pregunta que quizás podíamos hacernos hoy es, ¿qué significa no amar al mundo o que no debemos de amar al mundo? Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, vemos que en Juan 3:16 la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo. Y esto quizás puede sonar un poco contradictorio. ¿Cómo es que no debemos de amar al mundo, pero Dios amó al mundo? Porque cuando la Biblia habla del mundo, tienen tres referencias o tres connotaciones en la Biblia. Encontramos que mundo puede ser el universo, la tierra donde estamos parados, donde están nuestras casas, la naturaleza, el universo. El mundo también puede ser la gente, los seres humanos. Cuando Juan 3:16 dice Dios amó al mundo, estaba hablando de las personas, de la gente, de la humanidad, del ser humano. Pero cuando Primera de Juan nos dice que no debemos de amar al mundo, nos está hablando del sistema, de ese sistema contradictorio, de ese deseo pecaminoso, de ese anhelo de ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y no estamos hablando de las personas, sino de las cosas que te distraen, las cosas que te alejan, las cosas que te llevan a distraerte o a desviarte de la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que entender esto claro, que la palabra de Dios, cuando nos dice que no debemos de amar al mundo, nos está diciendo el sistema que va en contra a la voluntad de Dios, aquello que no quiere que tú obedezcas a Dios. Y la realidad es, pastora, que vivimos en un mundo caído. Desde el momento que Adán y Eva pecan, ellos dicen, yo no voy a hacer la voluntad de Dios, yo voy a hacer mi voluntad. Y la Biblia en Primera de Juan está diciendo, amar al mundo es yo seguir lo que mis deseos carnales, lo que mi deseo de pecado quiere que yo haga, que viola la voluntad de Dios, que viola la obediencia a Dios. Entonces la palabra de Dios nos dice, no hagan, no obedezcan al mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de la vida. Y mira algo, que cada vez que nosotros pensamos en esto, hay pecados que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de la vida o la vanagloria de la vida son la raíz que nos llevan a pecar. Cuando pensamos en la carne, hablamos de nuestra concupiscencia, el deseo que hay en nosotros. Y ayer nosotros hablábamos de esto, mi esposa y yo y otros dos hermanos, y hablábamos acerca del mar, de la gente allá afuera, de nosotros los seres humanos. Mire, yo le voy a contar algo. Yo sé que esto quizás no se dice mucho en la iglesia, pero todos nosotros, cristianos o no cristianos, somos pecadores. Todos tenemos tendencias pecaminosas, todos queremos hacer el mal, todos somos vanidosos, todos nosotros nos envolvemos en cosas que desagradan a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Que el cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo. Por eso el cristiano no se va o no se desvía, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos da la fuerza, que nos da ayuda, que nos fortalece, que nos mantiene, que nos recuerda. ¿Y qué nosotros hacemos? Cuando nosotros le fallamos a Dios y cuando pecamos, el Espíritu Santo nos dice, has fallado.
y nosotros nos arrepentimos, la persona que no tiene el Espíritu Santo, el pecador, peca y sigue pecando y no hay ningún remordimiento en él, no hay ninguna voz que le dice has pecado. ¿Por qué? Porque ellos han ignorado esa voz. Entonces nosotros tenemos que luchar en contra de ese deseo de obedecer al mundo, de amar al mundo. En nosotros, mire, mientras usted respire y usted pueda alar aire y respirar, en usted va a haber el deseo de desobedecer a Dios. En usted va a estar el deseo y la vanagloria del mundo. Los ojos no se van a cansar. El libro de Eclesiastés dice que los ojos nunca se cansan de ver. Entonces nosotros tenemos que amar a Dios, y esa es la gran diferencia, pastora, entre un cristiano y un no cristiano. Esa es la diferencia entre una persona que ha decidido seguir a Dios y otra que desobedece a Dios. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros hemos escogido amar a Dios más que nuestro propio deseo, que nuestra propia voluntad, que nuestra propia concupiscencia, que a veces nos quiere empujar a hacer el mal. A veces no a veces, que siempre nos empuja. Porque esto no es una cosa de que, nada más de lunes a viernes yo siento ese deseo de desobedecer a Dios. No, todos los días, cada vez que tú te despiertas de tu cama y pones un pie en el suelo y tú estás respirando, en ti está ese deseo. Incluso aún en tu cama, aún en tus pensamientos está ese deseo. Pero ¿qué nosotros hacemos? Hacemos lo que la palabra de Dios dice, que traemos cautivo todo pensamiento, todo deseo a la cruz de Cristo, toda ansiedad, toda angustia. Entonces yo debo de todos los días traer ese deseo. Sí, porque todos los días ese deseo de pecar va a estar ahí. Y es por eso que la palabra de Dios dice, no amen al mundo. No amen al mundo. ¿Por qué? Porque si tú amas al mundo, entonces el amor del Padre no está en ti. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo a este mundo y las cosas de este mundo. Entonces, pastor, también el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo más vive Cristo en mí. En otra palabra, dice, ya mi deseo lo tengo que dejar un lado, lo que yo quiero, sino que mis pensamientos, mi manera de actuar vaya alineada con lo que dice la palabra del Señor. Amén. Y la realidad es, pastora, que en esta vida solamente hay dos reinos, dos gobiernos: Satanás o Dios. Hay dos voluntades, hay dos sistemas. Entonces, cuando nosotros, o la Biblia nos dice no amen al mundo, él está diciendo no amen el sistema de este mundo, lo que Satanás ha establecido. La Biblia dice claramente que Satanás es el rey o es el Dios de este mundo. Y nosotros tenemos que tener esto claro. Esto se encuentra en 2 de Corintios 4:4, que Satanás es que gobierna. Y si Satanás es que gobierna este mundo, entonces el sistema de este mundo es el sistema de Satanás. Si tú amas a este mundo, tú estás obedeciendo, tú estás siendo dirigido por el sistema de gobierno de Satanás. Y por eso es que la palabra de Dios nos dice que no debemos de amar al mundo. ¿Por qué? Porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, todo esto refleja el gobierno de Satanás. Y que esto nos lleva una persona que obedece o ama al mundo, vive gobernado por la envidia, por el adulterio, por el orgullo, por la mentira, por el egoísmo, y todas estas cosas te van a llevar a alejarte de Dios. ¿Por qué? Porque estos son los deseos de la carne. La carne, lo que tú quieres es que tú peques. Cuando, mira, un niño desde pequeño, tú te das cuenta que tiene egoísmo ya en él. Y tú puedes decir, ¿cómo? ¿Por qué? Porque siempre ellos quieren que tú hagas para ellos. Ellos anhelan ser primeros. Ellos anhelan que tú le des a ellos. Y esa es la naturaleza de pecado que nosotros hemos heredado desde aquel momento que Adán y Eva pecaron. Entonces, nosotros no podemos amar los deseos de la carne,
los deseos que quieren desobedecer a Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que tenemos que entender. Mira, Isaías 55:7 dice, venir a Dios implica renunciar a nuestros propios caminos y pensamientos. Cuando yo vengo al Señor, yo renuncio, y eso es algo que las personas deben de entender. Que el día que tú viniste al Señor, tú no viniste a ser subyugado por una religión. No. El evangelio no es una religión, no es esclavizarte, no es controlarte. El evangelio es Cristo, es la obediencia a la voluntad de Dios, a los mandamientos de Dios. Entonces, cuando yo vengo al Señor, yo renuncio a todo esto. Entonces, el mundo, ¿qué es lo que aplaude, pastora? El mundo aplaude el sexo. Lo podemos ver en la música que está popular y que está pegada. ¿De qué habla? De sexo, de adulterio, de fornicación, de desenfreno a las pasiones. Si te gusta, haz como tú quieras. Si se siente bien, haz como tú quieras. Entonces, el mundo aplaude esto. El mundo aplaude las preferencias sexuales. No, si tú prefieres este sexo o esta otra persona, haz como tú quieras. Entonces, eso el mundo lo aplaude. Pero cuando yo vengo y digo que la palabra de Dios habla en contra de esto, la gente se levanta en contra de la iglesia. Y mira, algo que yo estaba pensando y me llamó mucho la atención, que tristemente la generación que está creciendo, la generación que ha surgido en este tiempo, está bajo sus propios ideales. Y yo miro esto, cuando una generación se levanta y se ha olvidado de Dios, eso significa que nosotros vamos a tener que nadar en contra de la corriente. Ahora mismo la iglesia no es la favorita, no es la popular en la sociedad en la que vivimos. Nosotros, cuando decimos que estamos en contra de muchas de las violaciones que la gente comete en contra de la voluntad de Dios y sus mandamientos, la gente nos mira a nosotros como radicales. La gente nos mira como anticuados. Nos mira a nosotros como personas que somos fóbicas. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en los deseos carnales que la gente sigue. Entonces, por eso yo he titulado esta reflexión o esta palabra bíblica, nadar en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque tú como cristianos vas a tener que vivir siempre en contra de lo que el mundo, de lo que el sistema aplaude. Porque yo no te aplaudo tu preferencia, porque yo no aplaudo tu infidelidad, porque yo no aplaudo tu mentira, porque yo no aplaudo tu engaño, porque yo no aplaudo tu injusticia. Entonces tú me estás diciendo que yo soy una persona no favorable o soy una persona ingrata. ¿Por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con el mal. Entonces, nosotros tenemos que entender que como iglesia siempre vamos a ir en contra de la corriente. ¿Por qué? Porque el mundo no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y esa es la verdad en la que estamos viviendo. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes y mantenernos creyendo. Así es, pastor. Y todos los días podemos verlo. Más presión y más presión y más presión. Y yo digo que todos los días se va a poner peor y peor y peor y peor. Pero tenemos que mantener nuestra fe puesta en el Señor. Y así decir, es. ¿sabes qué? Yo no voy a seguir la corriente porque el mundo promueve esto. Yo tengo que quedarme callada y conformarme. No. Si la palabra del Señor me dice que no es así, yo me voy a parar y voy a decir, aunque el mundo lo piense así, aunque el gobierno lo piense así, va en contra de lo que dice el Señor. Amén. Y mira, algo que puse acá en mi nota, dice, amar al mundo significa estar dedicado a los tesoros de este mundo. Yo voy a almacenar, yo voy a buscar mis beneficios para este mundo. Pero nosotros estamos llamados como cristianos primero a buscar el reino de Dios y su justicia, a buscar lo que es eterno. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede ser gobernado por dos sistemas. ¿Por qué? Porque usted va a obedecer a uno más que al otro. Tú no puedes amar a dos personas.
en las canciones populares, no, tengo dos, o la amo a ella más que a ti. Porque tú no, mira, por más que tú digas, yo la amo dos iguales, es mentira. No se puede amar a dos sistemas, no se puede amar a dos dioses, porque la palabra de Dios dice que tú vas a amar siempre a uno más que el otro. Y es por eso que tú y yo debemos de entender esto y debemos de buscar el reino de Dios sobre todas las cosas. No se puede vivir gobernado por los dos sistemas. Es imposible. No se puede amar a Dios y al mundo a la misma vez. Es imposible. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que caminar en esa verdad. Tenemos, mira, que aferrarnos a seguir la voluntad de Dios, a sacrificarnos. Juntamente estoy sacrificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso? Que todos los días, como Jesucristo dice, yo voy a tomar mi cruz y le voy a seguir. Hay gente que dice, no, esta temporada, no, todos los días Jesucristo dijo, toma tu cruz, carga tu cruz, sacrifícate a ti mismo. Y mira, yo cargar mi cruz significa que yo estoy siendo todos los días sacrificado. Estoy siendo todos los días crucificado y dando muerte a mis deseos para yo seguir la voluntad de Dios. Es difícil, pastora, esto. Claro. Es difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas veces nuestra concupiscencia. Pablo decía que había un mal en él que le quería, que le invitaba, que le incitaba, que él anhelaba pecar. Y él decía, esta es la lucha que yo tengo de todos los días. Entonces, ser cristiano no es fácil. Es como siempre, como he titulado esta reflexión, es ir en contra de la corriente, es ir en contra de mi voluntad. Tú sabes lo que es eso, que ahora mismo yo miro hacia afuera y yo digo, wow, el sol está soleado, está bueno. ¿Qué de que estar sentado en mi casa, de que predicando, escuchando a Casey, sin saber si alguien me está viendo? No, yo me voy a ir al parque, yo me voy a ir a asar carne. Esos son los deseos con los que nosotros peleamos. Y no es que yo no pueda hacer esto. Y no es que yo no pueda hacer esto, yo puedo asar carne, yo puedo ir al parque, pero yo tengo que decirle a mi alma mía, adora al Señor, saca un tiempo y adora al Señor, saca un tiempo y siéntate con la Biblia, lee la palabra del Señor, ora, habla con Dios. No es fácil, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que mi carne quiere hacer? Voy a ver la nueva serie de Netflix que está de moda. Voy a escuchar un poco de música. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Es difícil, pero entonces yo tengo que decirle a mi propio yo, Aleluya. Tranquilo, calma. Hay tiempo para todo y ahora es el tiempo de Dios. Ahora es el tiempo de yo adorarle. Ahora es el tiempo de yo reflexionar, de yo buscar su presencia, de yo reflexionar en su palabra, de yo tomarme ese tiempo y escuchar lo que Dios quiere decirme. Y no solamente escucharlo, porque aquí está la gran batalla. Todos nosotros escuchamos la voz de Dios. Ahora mismo tú estás escuchando la voz de Dios. ¿Y qué es lo que la voz de Dios te está diciendo? No ames al mundo. Eso es lo que la voz de Dios te está diciendo ahora mismo. No ames al mundo. Pero cuando yo me levanto de este asiento, yo quiero ir a hacer lo que yo quiera hacer. Y esa es la lucha de todos los días de nosotros del cristiano. Es por eso que muchas personas difieren o se van del evangelio, se apartan del evangelio. Porque ellos quieren hacer su propia voluntad. Y esa es la gran lucha. Mas la palabra de Dios nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Mira, hay una frase muy interesante y yo la voy a hacer muy mía. Yo la voy a tomar personalmente. Dice Juan Calvino, dice, el corazón humano es una fábrica de ídolos. Podemos hacer ídolos de cualquier cosa. ¿Qué significa hacer ídolos? Que yo voy a crearme mi propio Dios. Mi voluntad puede convertirse en mi ídolo. No, yo quiero, es mi vida, yo voy a hacer lo que yo quiera. Eso es ser un ídolo. Tú te estás idolatrando a ti mismo. Si tú te dejas gobernar por cualquier cosa de este mundo, eso se convierte en tu Dios. ¿Por qué? Porque te gobierna. El sistema que tú obedezcas, la filosofía, los ideales que tú tengas, si no van alineados a la voluntad de Dios,
Eso es lo que te gobierna. Eso es tu Dios. Entonces, por eso debemos de entender que la palabra de Dios nos dice, no amen al mundo. No amen al mundo. Amar al mundo es idolatría. Si yo amo el sistema de este mundo que me dice que haga, que salga, que adultere, que mire, que hable mentira, eso es idolatría. Eso es amar yo más el sistema del mundo que es gobernado por Satanás. Pero la palabra de Dios nos dice claramente qué es lo que Dios le dijo a su pueblo y nos dice a nosotros hoy. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El intelecto, con el entendimiento, yo voy a amar a Dios. Yo no voy a ser ignorante en mi amor por Dios. Yo voy a amarle con mi mente, con el intelecto. Yo le voy a amar con todo mi corazón. Mis emociones van a estar gobernadas y controladas por la voluntad de Dios. ¿Qué significa amar a Dios de todo corazón y con todos mis sentimientos y mis emociones? Porque van a haber momentos en la vida, pastora, que tú vas a sentir rencor, sentimiento y odio por una persona. Mas ese sentimiento, como la palabra de Dios me dice, yo debo de amar y no odiar. Yo debo de sacar el celo, el rencor y toda cosa mala de mi corazón. Entonces yo voy a amar a mi prójimo. Yo voy a amar a mi prójimo. Yo voy a amarle con todo mi ser. Yo no voy a hacer lo que yo quiera con mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Entonces es ahí cuando yo le muestro mi amor a Dios y no al mundo. Es ahí cuando yo me voy a vestir con pudor, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, especialmente ahora que estamos en los Estados Unidos, llegó el verano y el cuerpo lo sabe. Llegó el verano, el cuerpo lo sabe. No, usted tiene que vestirse con pudor como persona cristiana. Usted tiene que ser prudente. No todas las fotos se suben en las redes sociales. No todas las fotos se comparten. No todos los ángulos de fotos se pueden tomar. Entonces, yo tengo que tener pudor y yo tengo que amar a Dios. Y eso es la lucha de todo ser humano. Y es la diferencia entre obedecer a Dios y obedecer al mundo. Amar a Dios o amar al mundo. Entonces, mi hermano que me escucha, mi amigo que me escucha, tú tienes que entender que debes de amar a Dios. ¿Por qué? Porque amar a Dios es obediencia y esto tiene un resultado eterno. Esto tiene un resultado eterno. Esto tiene un resultado que va a dar frutos dignos de arrepentimiento y que van a glorificar al Señor. Amén. Y si hay alguien que está conectado y no conoce del Señor, yo te voy a invitar que le dejes entrar a tu corazón. Con tu propia fuerza no vas a poder. Con tu propia fuerza no vas a poder perdonar a esa persona que te hizo daño, a esa persona que te engañó, a esa persona que te traicionó. Con tus propias fuerzas no vas a poder mantenerte de pie, resistir la tentación. Necesitas la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes obtener esta ayuda? Dejando entrar a Cristo a tu corazón. Con una simple oración. No tan simple, es simple en el decirla, pero es poderosa en tu proclamarla porque te da vida y porque te da salvación y porque te libertas. Si estás ahí conectado, yo te voy a invitar que hagas y que digas esta oración conmigo y que digas: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te reconozco como mi Señor y como mi Salvador, perdóname. Declaro y testifico que el sacrificio de la cruz me limpia de todos mis pecados y que me da vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te bendigo. Comunícate con nosotros, comunícale a un cristiano, busca una iglesia y congrégate y no te apartes de los caminos del Señor. Mantente firme desde ahora y para siempre. Amén.